el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. La santidad de Dios incluye también su perfecta conformidad con su propio carácter divino, es decir, todos sus pensamientos y toda acción es consecuente con su santo carácter. Es decir, lo que el Señor pensó y dijo es lo mismo que Él hace, ¿cierto? Él es consecuente, Él es coherente con lo que dice, con lo que piensa, dice y hace. Por contraste, consideremos nuestra propia vida. Con el tiempo, a medida que vamos madurando en la vida cristiana, vamos desarrollando un cierto grado de carácter cristiano. Mejoramos en aspectos tales como aprender a decir la verdad, como también en pureza y humildad, pero no siempre obramos en forma consecuente con nuestro carácter. Decimos una mentira o nos dejamos llevar por una serie de pensamientos impuros. Luego nos sentimos consternados con nosotros mismos por dichas acciones o pensamientos, porque son incompatibles con nuestro carácter. Esto es algo que nunca le ocurre a Dios. Dios obra invariablemente de conformidad con su carácter santo, y es justamente a este nivel de santidad al que nos ha llamado Dios cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Y Dios me confirma el estudio de este libro esta mañana a través de una predicación que estaba escuchando el pastor Chuy sobre la importancia de ser coherentes con lo que hablamos, con lo que decimos. Y él decía que había una congregación donde el pastor era muy buen orador, muy, muy bueno, pero se bajaba muchachas y ese hombre era un desastre, un desastre. Él no habló específicamente de qué era lo que hacía ese varón, pero era un desastre, o sea, nada que ver con lo que predicaba. Y muchas veces tú y yo vemos personas así, ¿cierto? Pero eso no le pasa a Dios. Dios nunca se contradice. Cuando Él dice que se debe hacer algo, Él ya lo pensó, lo dijo y lo hace. Y siempre es coherente. Entonces nosotros por eso debemos imitarlo. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo, ¿cierto? ¿A quién imitaba Pablo? A Cristo. Entonces debemos ser como el Señor es. Decir, pensar y hablar de la misma forma. La santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y seguridad. Si Dios es perfectamente santo, luego podemos confiar en que sus acciones para nosotros han de ser siempre perfectas y justas. A menudo nos sentimos tentados a cuestionar las acciones de Dios y a quejarnos de que nos trata injustamente. Pero esta es una mentira del diablo, la misma que utilizó en el caso de Eva. Esencialmente lo que le dijo fue: Dios te está tratando injustamente. ¿Cuál fue el argumento de Satanás para Eva? No pueden comer. ¿Cierto? Como si, ay, tan malo, y es que no nos deja comer de ese árbol. No considerando que ellos podían comer del resto de los millones de árboles que habían en el huerto. Solamente se enfocó en ese que era la prueba, ¿cierto? La prueba de la obediencia. Entonces, así es el diablo contigo y conmigo. Cuando algo pasa en nuestra vida, muchachas, miren, las cosas malas le suceden a todas las personas en el mundo, a todas. No porque seamos creyentes, porque ahora creamos en Dios, porque ahora sigamos a Dios, vamos a estar exentas de cosas que pasan en la vida, un accidente, de un atraco, de la muerte, nos pueden pasar. Pero recuerda lo que dice la Biblia: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces, yo sé que nos duele y como que uno quisiera que es que Dios no permitiera que nada malo nos pasara. A mí, yo también lo he pensado, ay, pero ¿y Dios por qué tiene que permitir esto? Yo también en algún momento lo he pensado. Pero ahí es cuando nosotros debemos pensar en el carácter perfecto, justo y santo de nuestro Dios. Y ahí es donde vamos a decir: bueno, Señor, esto para mí no es justo, esto que me está pasando. ¿Tú crees que a ti te roben un dinero es justo? ¿Tú crees que te maten un hijo no es justo? ¿Tú crees que el esposo te sea infiel o que un familiar te defraude? Es justo. Si tú haces las cosas bien, no es justo. A nuestros ojos no va a ser justo. Pero tenemos que entender, las cosas malas nos van a pasar porque van a pasar cosas que no nos gustan, cosas malas, porque estamos en el mundo. Y en el mundo hay aflicción. Y en el mundo la gente nos defrauda. Y en el mundo la gente hace daño. Pero todo lo que nos pase va a obrar para bien. Miren, eso es un misterio. No sabemos cómo Dios puede usar una situación muy difícil
muy dura en nuestra vida, que nos genera mucho dolor para nuestro bien. No sabemos. En algún momento el Señor te va mostrando, ay, mira, el Señor con razón permitió esto. No vamos a entender la muerte de un hijo, no vamos a entender muchas cosas, muchas veces no las vamos a entender. En lo único, muchachas, miren, piensa, estás viendo una situación difícil, en lo único que tú puedes ir y acostarte y relajarte y cerrar los ojos y descansar, es que el carácter de nuestro Dios es perfecto, justo y santo, y Él no va a hacer nada injusto contra nosotros. Y si hace alguien algo injusto contra nosotros, Dios a cada uno le da conforme a su pecado, conforme a sus acciones. Pero es imposible por la propia naturaleza de Dios que Él alguna vez obre injustamente. Miren lo que dice, es imposible. Es imposible que Dios obre alguna vez. Ay, pero es que un día obró. No, es imposible que Él obre alguna vez de forma injusta, dado que es santo y todas sus acciones son santas. Tenemos que aceptar por fe el hecho de que Dios es santo, aun cuando las circunstancias adversas pudieran sugerir lo contrario. Quejarnos contra Dios es, en efecto, negar su santidad y afirmar que Dios es injusto. El Señor Jesús, recuerden que Él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Cierto? ¿Por qué me has abandonado? Y tú y yo a veces nos vamos a poder sentir así. Y vamos a poder sentir en una situación como que, uy, Dios, como que dejó esto, como que soltó esto, como que yo estoy sola en esta situación. Muchas veces, pues, podemos sentirnos así. Pero ese momento está bien, miren, el Señor Jesús lo preguntó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú y yo podemos preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el que estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Qué diferente si nosotros aprendemos a vivir una situación, estamos en una situación y no estamos en son de queja y reclamo. Nosotras diciendo, ay, pero Señor, ¿usted por qué permite esto? Mire, es que ya no me escucha, es que Dios ya no me oye, es que me abandonó, ¿cierto? Nosotros quejándonos. ¿O qué tal nosotros ir donde otra persona si es que Dios ya como que no me escucha? No, Dios ya como que no me atiende. ¿Qué tal? ¿Cómo dejamos quedar nosotros a Dios? Imagínate tú yendo donde la vecina a decirle, no, ese esposo mío ya no merca, ese esposo mío ya no paga servicios, que ese esposo mío quejándote de tu esposo. ¿Qué reflejo de relación vamos a mostrar ahí? ¿O qué van a percibir las personas? ¿Qué relación tan disfuncional? Así es con Dios. Si nosotros nos vamos y nos quejamos, que Dios ya como que no me escucha, es que Dios, ¿qué tipo de relación tengo yo con Dios? ¿Qué confianza tengo yo con Dios? ¿Qué clase de fe tenemos? Entonces, claro, muchas veces vamos a preguntarle al Señor, ¿para quién le preguntamos? A Él, vamos a su presencia. Es a Él a quien le preguntamos, es a Él a quien le decimos, Señor, yo no entiendo qué está pasando. Si tú quieres, puedes decirme. Enséñame qué es lo que debo aprender de esta situación. Dame la fuerza, dame la fortaleza para superar esto. Todavía recuerdo claramente la forma en que me trató Dios hace 25 años por haberme quejado contra Él. En respuesta a su voluntad me había mudado a San Diego, California, y enseguida comencé a buscar trabajo. Cuando pasaron varias semanas sin éxito alguno, mentalmente empecé a echarle la culpa a Dios, ¿cierto? Porque es más fácil culpar a Dios. Es más fácil decir, es que Él no abre puertas, es que Él no provee, es que... Después de todo, abandoné mis propios planes para cumplir su voluntad y ahora me ha fallado. Eso pensaba él. En su misericordia, Dios me llevó a Job 34, 18, 19. Te dirá al rey perverso y a los príncipes impíos. Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Apenas leí este pasaje, caí inmediatamente de rodillas y le confesé mi terrible pecado, el de haberme quejado y haber cuestionado su santidad. En su misericordia Dios me perdonó y al día siguiente me llegaron 2 ofrecimientos de trabajo. Entonces miren lo que dice la Biblia. Se dirá al rey perverso, o sea, hablando, el rey aquí es el Señor, ¿cierto? Nuestro Dios. Le vamos a decir perverso porque algo no sale. Porque algo no sale como nosotros esperábamos. La Biblia dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, porque los de Dios son perfectos. Piensa en Dios
como cuando a uno le ponían a hacer la maqueta en el colegio. Tú haces la maqueta y desde tu altura tú ves toda la maqueta, ¿cierto? Digamos que la maqueta cobrara vida. Y tú pusiste ahí algunos personajes dentro de la maqueta. Y alguno de esos personajes cobrara vida. ¿Qué puede ver? ¿Toda la maqueta? No, el personaje puede ver a su nivel, ¿cierto? Lo que está a su nivel. El próximo metro, los próximos 2 metros, como las luces del carro. Si tú enciendes el carro, tú no puedes ver, yo estoy en el centro de Medellín y es de noche, enciendo las luces del carro, no voy a ver hasta el Bello, el Trapiche, hasta mi casa. ¿Dónde voy a ver? A 1, 2, 3 metros, no sé qué alcance tengan las luces de un carro. Digamos que sean 2 metros, 3 metros. A ese alcance voy a ver. Pero si alguien está en un helicóptero, ¿cierto? Si alguien está más arriba, sí puede ver mi carro, las luces y quizás vea hasta el Trapiche. Quizás vea hasta el barrio donde yo viva. Lo mismo pasa contigo y conmigo en referencia a nuestro Señor. Tú y yo no podemos ver sino lo que está a nuestro alcance. La situación, el problema. Pero Dios está viendo desde arriba, muchachos. Dios está viendo cuál es la salida, Dios está viendo cuál es la solución, Dios está moviendo fichas, por eso dice que Dios obra, que todo obra para bien a los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él está moviendo, mira, puede que tú aquí estés viviendo una situación y Dios esté moviendo personas en otros países. En una ocasión yo escuchaba un testimonio de una mujer que Dios la había llamado, creo que era a predicar la palabra, pero bueno, yo les voy a contar como creo que recuerdo la historia. Y ella se había comprometido con un hombre y resulta que no se habían casado, estaban solo comprometidos y esa relación como que no funcionó. Entonces ya terminaron esa relación y ella como que por esa tristeza de que se rompiera pues como el compromiso, decidió irse a otro lugar. Pero ella sentía, y Dios ya le había hablado de que ese era el lugar donde ella debía permanecer y ejercer los dones y los talentos que Dios le había dado. Pero ella decidió irse. Entonces dice que ella estaba, creo que fue a Chile o España. Estaba con unas amigas, salió con unas amigas a comerse un helado y resulta que iba por una calle cuando sale una mujer, dice ella que sale una mujer era como un 5º piso y empieza a gritarle y le decía, tú, morena, ella era morena, tú, morena. Y bueno, ellas se pararon porque el grito fue fuerte. Y pues si yo soy morena, ¿cierto? Y dicen morena, entonces como que, de pronto me identifico. Si estoy de pelo rojo y dice pelirroja, pues me identifico. Entonces ella como que, ¿quién estará llamando? Tú, morena, le volví a gritar. Y cuando ella mira hacia arriba, la mujer le dice, Dios te dice que te devuelvas a tu país, que allá es donde Dios te ha puesto y que Él no ha terminado su propósito contigo en ese lugar. Esa mujer quedó impactada, o sea, muchachas, una mujer cualquiera, o sea, ni siquiera es como que la amiga te dijo porque sabía tu condición, sabía tu situación, no. Dios usó a esa mujer para que saliera como una loquita desde ese piso y la llama y le dice, es que yo no he terminado contigo, devuélvete. Allá necesito que estés, porque yo tengo un propósito contigo allá. Entonces tú y yo hacemos parte del propósito de Dios y Él está arriba. Haz de cuenta que Él es esa mujer del 5º piso. Él ve desde arriba. No es como que tú y yo nos podemos esconder o como que tú y yo estamos viviendo algo y el Señor no lo ha visto, no se ha dado cuenta o no lo ha escuchado. Dios lo ha visto, Dios lo ha escuchado, Dios está ahí presente en el asunto. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Miren cómo aquí recuerdo, el pueblo de Israel estaba en el desierto. En el desierto no había nada, ni agua, ni plantas, nada. No era lo que estaba a su alcance. Venía del cielo el maná. Así es en nuestra vida, no es a tu alcance. Hay cosas que debemos hacer nosotras, claro. Yo les he enseñado, Dios ama la acción, ¿cierto? La mayoría de las veces, pero hay otras que el Señor dice, ya tú hiciste lo que debías hacer, déjalo, suéltalo, espera, confía, que el Señor está en el asunto. ¿Y por qué podemos confiar, Yelsi? Pero yo, ¿por qué voy a confiar? Yelsi, pero yo, ¿por qué voy a esperar? Yelsi, pero yo, ¿por qué no me voy a desesperar? Porque Él es perfecto. Esa es la respuesta. Porque Él es perfecto. Porque Él es santo. Porque Él no miente.
Porque si Él dice que se va a ocupar de nuestros asuntos, escúchame bien, se va a ocupar de nuestros asuntos. Pero es que Chelsea, este es más malo, pero es que me van a echar del trabajo, pero es que necesito pagar las cuentas, pero es que déjalo en las manos del Señor. Tú haz tu parte. Tú haz tu parte, déjaselo al que es perfecto, déjaselo al que tiene los contactos, al que tiene los recursos, al que tiene la vara en su mano, al que es justo, déjaselo. Entonces este hombre me parece tremendo como muchas veces no solo cosas eventuales que nos pasan, sino consecuencias de nuestro pecado y empezamos a culpar al Señor. Descaradamente lo hacemos y con respeto te lo digo, pero descaradamente lo hacemos. Es consecuencia nuestra y empezamos a culpar al Señor. Entonces tenemos que aprender a ser muy sabios y respetuosos con el Señor. Señor, yo entiendo, mi Señor, yo identifico y me hago responsable, fue responsabilidad mía, Señor, y aquí estoy. O Señor, esto es eventual, esto es externo a mí, esto no es causa, yo no lo causé, Señor, pero está pasando, pero ahí estás tú, ahí está Él ayudándonos. Entonces, en su misericordia Dios nos perdona, así como perdonó a ese pastor, ¿cierto? Dios lo perdona. El pastor Chuy cuenta el testimonio de él. Él vive en México y resulta que un día el Señor le dijo, Chuy, quiero que te vayas a la Argentina. Sal de lo que tienes. Entonces el pastor regaló algunas cosas de su casa. Él tenía, creo que era una bebé. Sí, tenía un niño. Él regaló algunas cosas y otras las vendió de sus enseres pues de la casa y se fue a la Argentina. Cuando él estaba allá, dice él que el Señor un día habló con él. Él le dijo, Chuy, ¿tú por qué crees que yo te traje a la Argentina? Ah, Señor, pues para que predique tu palabra, para que enseñe a otros. Y él ya tenía la congregación, casa de oración, ya estaba en México. Y lo que el Señor le dijo fue, suéltala, asígnasela a otros. Y miren, ahí hay dos principios. El primero que quiero que veamos es que muchas veces tú y yo no asignamos responsabilidades. Dios mismo asigna, es su iglesia, es la gente por la que Él murió y se lo deja a gente imperfecta como nosotros a que la cuidemos. Si Dios delega, tú y yo, ¿cómo no vamos a delegar? ¿Cómo no vamos a delegar? Entonces, Él le decía, pero Señor, y la iglesia le decía, no, encarga a fulano y a perano, ay Señor, y si ellos no son capaces, si ellos no se iglesia, si yo confío en ti, ¿tú por qué no vas a confiar en ellos? Si yo te da un voto de confianza, ¿cómo no vas a darles tú un voto de confianza? Entonces, ese es el primer principio en esta historia que quiero que veamos, la confianza. Y la segunda, el Señor le dice, entonces vete. Se fueron y estando allá el Señor le pregunta, ¿por qué crees que te traje a la Argentina? Y le dice, Señor, para que predique, para que le enseñe a los hermanos, para que predique tu palabra. Le dice, ¿es que tú crees que aquí no tengo gente capacitada para hacer eso? No, acá hay mucha gente muy capaz de predicar, de enseñar la palabra. Yo te traje para probar tu obediencia, para ver qué decías. Dios a veces nos pasa por situaciones difíciles. A ver qué hacemos, cómo es nuestro carácter ahí, muchachas, cuando estamos a prueba. Es que decir que yo soy honesta en una situación donde no requiero ser honesta es muy fácil. Levantar las manos, cantar, decir aleluya, gloria a Dios en la iglesia, amén, eso es muy fácil. Pero ¿qué tal cuando estamos por fuera? Ahí es donde se prueba nuestro carácter. Cuando estamos en una necesidad y llegan a proponernos algo malo. Cuando estamos bajo presión y nos vemos, es que tengo que decir mentiras para esto. Ahí es donde se prueba el carácter. Entonces esta mañana es necesario que tú y yo soltemos las cargas que tenemos y le digamos al Señor, Señor, no más porque cada vez que yo vengo a preocuparme o a desconfiar o a dudar, estoy poniendo como en tela de juicio tu santidad y tú eres un Dios justo, santo y perfecto y tú tienes este asunto en tus manos. No es que dejemos de orar, esa es nuestra parte. No dejamos de orar por las situaciones difíciles, no dejamos de orar por los hijos, no dejamos de orar por los esposos, por las esposas, no dejamos de orar por eso, pero Dios se encarga de la parte difícil realmente. Es de los resultados, es de cambiar personas, es de hacer milagros, es de proveer, es de abrir puertas, de eso se encarga Él. Pero muchas veces ponemos en tela de juicio la santidad del Señor, no porque Él no puede hacerlo, no porque haya fallado antes, es que esa es la cosa más dura, muchachas. Dios no ha fallado antes y nosotros
pensamos, ¿y si no lo hace? ¿Y si no me está escuchando? ¿Y si no me está viendo? Él no ha fallado antes. No hay una sola evidencia donde, ay Dios, vea, pero aquí sí falló. No hay una sola evidencia. Entonces no nos ha dado motivos para dudar de Él. Es eso. Ese es el mensaje que quiero dejarte esta mañana hasta la conclusión. Dios no nos ha dado motivos para desconfiar de Él, para dudar de lo que Él dijo que iba a hacer. No nos ha dado motivos. Él ha sido fiel, aunque nosotros hemos sido infieles. Él ha permanecido fiel. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque esta mañana nos has hablado, mi Rey. Muchas gracias. Tú eres muy bueno. Yo no sé qué situación estén viviendo, Señor. Hoy oro por Jenny. Hoy oro, Señor, por doña Nora. Oro por el papá de Mercedes. Oro, Señor, por Sandra, por su esposo, por su matrimonio. Oro por todos los que están aquí. Oro por Diana. Señor, coloco delante de ti también la vida de Diana y su situación. Y mi Señor, sabemos que hay muchas cosas que no entendemos y no las vamos a entender todas, Señor. Si tuviéramos esa capacidad, ¿para qué te necesitamos entonces? Si tuviéramos la capacidad de resolver todas las cosas, de entender todas las cosas, ¿para qué? Estaríamos más alejados de ti, mi Señor, porque tendríamos esa capacidad. Qué bueno es que podamos depender de ti. Qué bueno es que tengamos que ir de rodillas y decirte, Señor, ayúdame. Yo no entiendo qué está pasando acá, pero yo ahora puedo descansar porque tú eres un Dios perfecto y lo tienes bajo control. Todo lo tienes bajo control. Tú estás mirando desde arriba, Señor, la maqueta. Tú ves el principio, el final, el centro, los medios. Tú lo ves todo. Todo, mi Señor. Así como esta mujer quiso huir de tu propósito, Señor. Y quizás no estamos diciendo que ella se fue a hacer algo malo allá. Quizás allá también iba a predicar tu palabra. Pero el propósito que tú tenías con ella no había terminado en su país de origen. No había terminado en el lugar donde tú la habías puesto. Entonces yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú cumpliendo el propósito que tienes con cada una de estas mujeres, de mi esposo, Señor. Ayúdanos a dejar de dudar de tu poder, de tu gracia, del favor que tienes para con nosotros. Ha sido bueno, no tenemos un solo motivo, Señor, para desconfiar, para dudar de que quieres hacernos el bien. Nos has hecho el bien hasta hoy, Señor. Tenemos razones de sobra para confiar. Ponemos delante de ti nuestra debilidad, Señor. Porque nuestra debilidad en ti se hace fortaleza, así como un día le dijiste a Pablo, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando ya no tenemos aliento ni fuerza, Señor, cuando ya no vemos ninguna esperanza, ninguna solución a nuestra enfermedad, situación económica, con los hijos o con la pareja, Señor, ahí estás tú obrando, mi Rey. Y nuestra alma te alaba por eso, te alabamos por eso, Señor. Qué bueno es poder estar confiados de que tú eres un Dios perfecto y justo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.